Muy buenas señores, en este vídeo vamos a hablar de la nueva serie de HBO The Last of Us basado en el videojuego del mismo nombre. En términos generales diré que me ha parecido una absoluta genialidad, una de las mejores adaptaciones de un videojuego que he visto en mi vida, pero lo que vamos a hacer en este vídeo es hablar un poco de tanto las luces como las pocas sombras que he podido encontrar en ella. También me gustaría avisaros que esto está hecho hasta el capítulo 3, incluido, y que en principio no va a haber spoilers, pero en las partes que los haya, arriba en la esquina aparecerá un cuadradito en rojo para que sepáis que mientras este cuadradito estoy hablando de algo que a lo mejor si no lo habéis visto, pues es un spoiler. Así que nada, cuando se quite podéis ir rebobinando por si no queréis comeros spoilers. Y nada, vamos ahí con todos los puntos fuertes y algunos débiles que para mí tiene la serie. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es la dificultad que para mí tiene adaptar un videojuego. Creo que todos aquellos que llevamos muchos años jugando videojuegos y viendo series o películas, sabemos que cómo se consume el medio es muy distinto, ¿no? Al final lo que buscas en un videojuego es igual un poquito más de acción, una experiencia más dinámica, a lo mejor con menos texto, independientemente de que a algunas personas les guste más ya pues la narrativa y demás. Sí que es verdad que la tendencia en los videojuegos pues es dar menos a la narrativa, o si existe una narrativa, intentar intercalarla con escenas de acción, escenas en las que tú puedas participar, ¿no? Que es la experiencia propia más característica de un videojuego. En cambio en las películas pues sucede algo pues distinto, ¿no? Cómo se consume el ocio también es distinto, de cómo se vive en un videojuego, ¿no? Que se aprovechan para meter acción, para matar a cientos de enemigos, y eso es muy difícilmente trasladable a pantalla, ¿no? Entonces yo cuando iba a ver esta serie, eso es precisamente lo que me ocupaba, ¿no? Cómo iban a meter esas dosis de acción en la que veías a Joel cargándose a cientos y cientos y cientos de enemigos, ¿no? Entonces esto para mí está hecho con una genialidad pasmosa. Luego hablaremos de cómo lo han hecho y por qué lo han hecho así. Y bueno, en grandes rasgos la adaptación me parece una obra maestra, en el sentido de que han sabido captar la parte emotiva, pero además que es una adaptación valiente porque han sabido coger lo mejor del videojuego y ponerlo en la pantalla, además de concretar el mundo, es decir, le han dado un perfil mucho más grande, han completado con mucha más información que luego hablaremos, y también profundizado en aspectos que el juego dejaba ahí como en el tintero, ¿no? Como por ejemplo el origen del hongo, ¿no? Del Cordyceps. Y bueno, esto me parece una apuesta bastante valiente y que desde luego redondea mucho más el producto. Así que vamos a ir punto por punto, lo que me ha parecido grande, no tan bueno. Vamos a empezar primero para lo que a mí me parece igual no tan increíble, que es sobre el reparto. Sí, esto es un tópico que se dio el primer día. Yo he estado manteniéndome, bueno, a la espera de ver cómo se desarrollaba la serie, y ya puedo confirmar que el reparto me parece sublime, todo. Y el único que tengo bastantes dudas es sobre el personaje de Ellie. El personaje de Ellie, interpretado por Bella Ramsey, me parece que lo hace muy bien, pero creo que habría sido mejor alguna otra actriz. Y esto lo voy a justificar y lo voy a argumentar, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el personaje de Ellie estaba fuertemente inspirada en el personaje de Ellen Page, o al menos eso creía ella, la propia actriz, y mucha gente que lo vimos en su día, pues sí que decíamos, oye, pues tiene bastante que ver, y con unas características muy curiosas, ¿no? Esa inocencia, esa dulzura que transmite ya simplemente físicamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú ves la serie, yo por ejemplo veo a Joel, veo por ejemplo a Tess, y realmente tienen como una especie de notas que te recuerdan mucho a ellos, ¿no? Te emanan ciertas sensaciones, por ejemplo, esa rudeza del personaje, esa por ejemplo, masculinidad, ese sentimiento a lo mejor paternalista que consigue transmitirte, por ejemplo, Joel, o por ejemplo lo que te consigue transmitir también Bill, el personaje, ya que con su físico puedes ver que es un personaje receloso, que es un personaje inteligente, que le ha tratado la vida un poco pues mal. Pasa lo mismo también con Tess y con todos los personajes, y con Ellie para mí no lo consigue del todo. Me explico. Bella Ramsey para mí es una actriz buenísima, salió en Juego de Tronos ya y me fijé en ella, me parece que tiene unos dotes geniales, pero creo que el físico no le acompaña de cara a la interpretación del personaje. Y mucha gente dirá, ya, ¿qué pasa? Que tiene que ser guapa y demás. Para mí no es tanto que sea guapa, que eso a mí me da igual. He visto miles de personajes que a lo mejor no son tan agraciados y no me importa. El problema es que la propia Ellie del juego es un personaje que tiene que imprimir cierta dulzura, una armonía, cierta inocencia, que va muy en consonancia con el dilema moral que te plantea la primera parte del The Last of Us, ¿no? Ese papel de víctima que tiene que juzgar, que no quiero hacer spoiler, pero me parece muy importante para convertir en una víctima y que se genere ese debate moral. Y en un videojuego y también en una película me parece que
el personaje tiene que imprimirte eso, porque es lo que busca exactamente el videojuego y es lo que consigue. Y Bella Ramsey, aunque realmente en lo que es actitud y actuación lo hace clavado, sin ningún tipo de duda, el efecto que genera cuando yo, por ejemplo, vi el personaje de Ellie en el videojuego no es el mismo que el que me genera en la serie. Entonces, para mí es importante que el propio personaje te imprima esas emociones que te deben irradiar solo con su apariencia. Igual que, por ejemplo, si tú caracterizas un hombre fuerte, fornido, tal, pues evidentemente ya el hecho de ver un personaje así de alguna manera te condiciona o te proyecta ciertas emociones, pero para mí son absolutamente importantes de cara en un producto cinematográfico de X minutos generarte lo que debería generar, ¿no? Entonces, esa inocencia, esa dulzura que te genera Ali de primera vista, creo que es importante para que tú puedas empatizar antes con ella. Sencillamente ese personaje te lo pones así porque te ayuda a comprender cómo va a ser el personaje y al final su físico también es una consecuencia de cómo es y de cómo se ha formado, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo decir con esto? Que Bella Ramsey me parece una muy buena actriz, creo que lo hace muy bien, le pondría un notable, pero para que pudiera yo sentir las mismas emociones que en el juego o lo que mismo que deberíamos sentir al final de la historia cuando nos planteen ese dilema moral, creo que sería necesario un personaje que realmente tuviera esas notas, características físicas que tenía Ellie. Insisto, esto es mi opinión, pero no tengo nada contra la actriz, de hecho me gusta mucho y tampoco creo que haya sido una mala decisión. Dicho esto, y no quería haceros un spoiler al principio, este es realmente el único punto negativo o no tan positivo que puedo encontrar de la serie, porque todo lo demás me fascina. Han mejorado el producto y lo han hecho bastante mejor y con bastante más sentido de cara a cómo se va a consumir esta serie, ¿no? Lo primero empezamos con los cambios, por ejemplo, en el Cordyceps, en su manera de propagación. En el juego eran una especie como de hongos, ¿no? Que además obligaba a los actores a ponerse a veces máscaras y demás. Eso se vende muy mal, ¿no? Porque al final contratas grandes estrellas como Pedro Pascal, pues que al final entiendo que los productores quieren ver su cara en pantalla, no como en The Mandalorian, porque además es necesario para empatizar con él, para entender sus gestos y demás. Y luego también el hecho de las esporas, ¿no? Que en pantalla es muy difícil de crearlas como un producto amenazante, un producto terrorífico. En cambio, esas raíces que le salen por las bocas, los zarcillos, creo que los están llamando, pues sí que resultan como mucho más repugnantes, mucho más asquerosos y sí infunden como cierto respeto, ¿no? Sobre todo esa escena en la que vemos a Tess que la están dando como ese beso de la muerte. Me parece que es bastante terrorífico y además es bastante disruptivo, ¿no? No se habían visto zombies que contagiaran de esta manera, así que se ven con los típicos productos gore donde devoran y demás, pero de esta manera es como muy asquerosa, pero al mismo tiempo es terrorífica y eso mola bastante. Luego, cambios en algunas escenas como la muerte de Tess, que bueno, el Tess le matan, sí que es verdad que la mordían, pero quiero recordar que la mataba a Fedra y no moría por los zombies, ¿no? Por los infectados. Y aquí, bueno, pues me parece también importante porque lo que se ve en la serie es como que se quieren basar mucho en generar un aspecto como una atmósfera siniestra en torno a los infectados y no tanto una serie como de tiroteos, que es lo que acabó terminando Walking Dead. Entiendo que también estos tiroteos quieren derivarlos más a los finales de la serie, que es donde sabéis que pasa todo esto, pero no querían hacerlo aquí y me parece que está bien cazado. Al final sientes ese terror que siente Tess cuando está intentando encender el mechero y me parece muy bien traído a pantalla. Luego, ¿de dónde proviene este hongo? En el videojuego creo que te lo explicaban así como brevemente, en pequeñas revistas y documentos que encontrabas por ahí, que había surgido los campos de trigo, yo qué sé, en agricultura, pero en el producto cinematográfico es bastante valiente al respecto porque lo trata muy bien, desde una de las propias doctoras que está examinando el hongo, hasta cómo proviene, de dónde proviene el hongo, que se lo explica Joel. Me parece una apuesta muy valiente, ¿no? Porque lo fácil habría sido, no, son esporas y ya está, como he dicho el videojuego, pero no, quieren arriesgar por darle un sentido. Además, me resulta hasta más convincente el hecho de cómo lo explican en la película que en el propio videojuego, ¿no? De cómo una gran empresa empieza a vender harina o un producto agrícola a todas las partes del mundo y además cómo se empiezan a transformar. Creo que es mucho más convincente de cómo lo trataban en el videojuego, con lo cual también me ha gustado mucho. Y finalmente, para mí, el cambio que más me ha sorprendido y con el que estoy más encantado con la serie es la relación entre Bill y Frank, que me parece increíble. En el juego la relación que tenían sí que también una relación homosexual y demás,
y la verdad, bastante bien metida. Es decir, muchas veces siento como que a veces por incluir tratan con bastante poco respeto todas estas relaciones homosexuales, pero aquí creo que en el videojuego lo hacía muy bien y aquí en la película lo hacen incluso mejor. En el videojuego la realidad es que estos dos personajes se llevaban mal. Quiero recordar que Frank se estaba yendo ya de Bill porque no le soportaba más y le acaba mordiendo un zombie y dejaba como una nota escrita que recuperaba Joel. Y bueno, aquí es completamente distinto. De hecho, algo que lo han hecho con bastante bien gusto es pensar lo que suponía en el juego la escena en la que aparecía Bill, porque insisto, Frank no se llega a ver en el juego. Me parece como muy inteligente. Tú al final piensas, ¿para qué sirve este pasaje? Sirve para capturar, para conseguir el coche y poder irte, y recorrer el viaje en coche, que es lo que pasa en el videojuego, y te sirve especialmente para eso. Todo lo que es Bill y Frank, toda la secuencia del videojuego sirve para eso, y aquí también. O sea, aquí al final el propósito es el mismo, pero aquí te quieren ahorrar la lucha con otros humanos, los recaditos estos de los videojuegos de recoge cierto motor, recoge no sé qué, tal, que es muy difícilmente, como os comentaba al principio, trasplantarlo a pantalla, y aquí lo hacen de manera mucho más emotiva y te cuenta una historia preciosa, pero absolutamente preciosa. De repente a mí se me saltó la lagrimita de la relación entre Bill y Frank, de cómo se van conociendo, de cómo conocen a Joel, que insisto, tampoco salía en el videojuego, y el respeto y amor que imprimen los personajes, de verdad, a mí me han maravillado. Y la realidad es que, y aquí otro spoiler, aunque ni Ellie ni Joel llegan a ver a Bill vivo, algo que es distinto al videojuego, porque en el videojuego sí tratas con él y te está ayudando y le ayudas y demás, es que no hace ni falta. Tratan con muchísimo respeto a un personaje del videojuego, contándote toda su vida e incluso su muerte con su pareja, y el propósito, que es conseguir el coche, también lo tienes, y hacerlo de una manera súper emotiva, súper humana, intercalando escenas muy duras con escenas súper sensibles y, como os digo, de saltar lagrimitas. Así que, insisto, un auténtico 10 este tercer capítulo, me ha encantado, y todo en la línea en lo que han hecho anteriormente, ¿no? Que cuando van a cambiar algo, lo hacen con mucho sentido, sabiendo que no pueden meter lo mismo que en el videojuego en pantalla y sabiendo que necesitan conseguir esa carga emotiva tan característica de The Last of Us. Así que, por concluir, estos 3 capítulos me han parecido una auténtica obra de arte, y lo único que a lo mejor podría poner un reproche es en el personaje de Ellie, que creo que, aunque lo haga súper bien y no me dé tanto el cante, sobre todo me choca un poco habiendo visto el videojuego, pero si no lo hubiera visto posiblemente ni me hubiera percatado. Eso es una realidad, pero al final también cuando estás haciendo una adaptación, pues tienes que intentar buscar las sensaciones que te trae el videojuego, ¿no? Porque si no, para eso te inventas otra serie o otra película y otra historia y ya está. Pero bueno, en general bastante convincente, su actuación muy buena. Y estoy disfrutándolo mucho. Contadme vosotros qué pensáis al respecto y si estáis de acuerdo con los puntos que hemos estado comentando. Un beso y nos vemos en el próximo análisis.